Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos convoca a nuestro masterclass del curso de visualización de datos y storytelling. Em, y antes de partir, ¿cierto? Quiero dejar con ustedes, por supuesto, a nuestro expositor. Les cuento que las preguntas que tengan, que vayan surgiendo durante esta exposición, las pueden hacer llegar a nosotros a través de la sección de preguntas y respuestas, que está en el menú inferior de la plataforma Zoom. Y una vez que termine la exposición, vamos a tratar de leer la mayor cantidad posible, ¿cierto? Que el tiempo nos permite. Sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a Alonso Molina, magíster en estadística, data scientist en Abastible y, por supuesto, docente de nuestra Universidad Adolfo Ibáñez. Alonso, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Perfecto, cuando quieras, puedes partir la exposición. Bien, pues, eh, buenas tardes y bienvenidos a todos quienes quisieron asistir a esta charla, masterclass, webinar, al final una instancia donde nos podemos conectar a compartir un poco más del mundo del análisis de datos y en particular hoy día de la visualización. Eh, Solo comentar y saludar a los que nos están viendo. Vi muchos nombres conocidos de exalumnos de nuestra Escuela de Ingeniería y Ciencia, y muchos de ellos incluso exalumnos de nuestros cursos de visualización de datos. Por lo tanto, los que no han tenido esa oportunidad de tener un curso de visualización en nuestra escuela, ojalá que este curso también los motive, que sea una bonita puerta de entrada, y que podamos un poco conocer la importancia de la visualización hoy día en un tema muy específico que son los mapas. Eh, por lo tanto, comencemos. Yo voy a proyectar la pantalla, les voy a empezar a compartir algunas cositas y vamos a ir interiorizándonos en este mundo. A ver, no siempre, yo siempre hago clases con Zoom, igual cada vez pregunto lo mismo. ¿Se ve la pantalla? Suponemos que está perfecto. Sí, Ya, muchas gracias. Ahí. Perfecto, estoy acomodando todo por si acaso. Denme unos segunditos para que no se pierda nada. Bien, esta clase recibe por nombre Polígonos y mapas, graficando geoespacialmente en Python. Si vamos a hablar de graficar geoespacialmente, podríamos estar tal vez un poquito más de una clase, yo diría de un curso completo, porque en el mundo de la gráfica, bueno, tenemos un montón de cosas de qué hablar, pero en particular de la gráfica geoespacial, los mapas nos van a llevar a tomar muchísimos caminos para poder mostrar información. Y en esta clase nos vamos a enfocar un poquito en los polígonos, un tema muy particular, súper interesante, del cual vamos a poder conocer un poco, practicar un poco y añadirle una cuota de la importancia de la visualización. Entonces, bueno, esa es nuestra agenda de hoy día. Vamos a hablar de las figuras, vamos a conversar un poquito sobre las librerías que vamos a usar en este pequeño tallercito. Y vamos a hablar de ejemplos, y vamos a ir directamente a un notebook, a abrir nuestro código de Python, y a medida que vamos viendo estos ejemplos, poder ir determinando cómo usar estas herramientas, cómo crear polígonos, cómo darle un poquito de valor. Por eso tenemos primero, vamos a hacer un ejemplo, un polígono sencillo, vamos a entender cómo las librerías de Python nos entregan distintas alternativas, cuáles son más sencillas, cuáles tienen un grado de inteligencia interesante. Vamos a ver un segundo ejemplo de storytelling en un mapa, cómo aplicamos alguna técnica de valor cuando queremos graficar eh, estos polígonos, y vamos a hablar de capas. Y yo creo que eso ya es harto para poder conversar esta tarde. Primero, probablemente todos ustedes han visto alguno de estos monitos. ¿Ya? Si lo han hecho, fantástico, nos adelanta un poquito el trabajo, pero
hemos visto distintas formas de mapas. Todo esto es un gráfico. Todas las imágenes que están viendo ahí son gráficos. Y este es el primer punto de nuestra conversación. Cuando hablamos de figura en un mapa, y cuando hablamos de mapas, estamos hablando de visualización de datos, ¿ya? Consideremos que si hablamos un poquito de la historia de la visualización de datos, nace con los mapas. Nace con los mapas. Hoy día, si quisiéramos hablar de, bueno, ¿qué significa visualizar? ¿Qué significa hacer un gráfico? A lo mejor al tiro nos imaginamos una torta, o las barras, un gráfico de pizza, me dijeron en la última clase. Nos imaginamos siempre como esos circulitos, esas barritas, una línea en el tiempo. Pero si empezamos a mirar la historia, la barra, la línea, eso es del 1700. Y los gráficos tenemos data de 6.000 años antes de Cristo. Gráficos que incluso algunos todavía se conservan en algunos museos, en particular en Turquía. Hay un museo muy interesante que guarda registros donde los primeros gráficos son mapas. 6.000 años antes de Cristo, 1.000 años antes de Cristo, los primeros siglos de este periodo, incluso hasta ahora. O sea, los mapas han sido tal vez una de las guías fundamentales para poder entender cómo mostrar información. Ese es nuestro primer punto al cual debiésemos considerar no solamente en esta masterclass, sino que cuando entendemos el mundo de la visualización, los mapas tienen que ser siempre nuestra guía. ¿Y por qué? Porque al final un mapa lo que va a buscar es tratar de representar algo que todos entendemos un poco, que es donde estamos parados, pero con algo más de información. Hace 6.000 años lo que se buscaba era cómo llegar de un lugar a otro o qué es lo que había. Hoy día nos hacemos otro tipo de preguntas. Nos hacemos preguntas a lo mejor que pueden ser más entretenidas, más interesantes, más desafiantes en cuanto al modelo de visualización, pero no nos podemos olvidar de que los mapas son un gráfico. Son un gráfico. Dentro de las líneas gráficas que vemos en los cursos de visualización, justamente, los que nos dedicamos a estudiar visualización, entendemos que una gráfica siempre va a tratar de representar la realidad. ¿Y qué mejor que un mapa para hacerlo? Por lo tanto, entendiendo que los mapas son... Ahora, ¿qué es lo que lo hace distintivo? Solamente delimitar alguna región de algún país. Claro, eso lo puede hacer distinto a un gráfico de barra, un gráfico de torta. Pero dentro de un mapa, nosotros podemos ver muchísima información. Y aquí hay ejemplos de distintas figuras que uno puede ir creando en un mapa, sobre todo cuando uno lo piensa desde la perspectiva gráfica, que un mapa no es otra cosa que un eje ordenado de X, Y, que en el caso de los mapas, por lo general le llamamos latitud y longitud. Entendiendo eso, uno puede tener puntos, puede tener colores, puede tener formas, y que es un poco lo que ustedes están viendo acá. O sea, mapas de densidad en el plano, mapas de un diagrama de burbuja, un diagrama de puntos. Entonces dicen, no, pero no, esos son los mapas de calor, esos son cantidades, esos son ubicaciones. Sí, de acuerdo. Pero la perspectiva de lo que es un gráfico, esto sería una densidad en el plano, esto sería un diagrama de burbuja, y así vamos entendiendo la relación que tienen los gráficos que vemos habitualmente, cómo se ven cuando el plano cartesiano desaparece y ponemos una capa de latitud y longitud. Este curso en particular, esta charlita, nos vamos a concentrar como en el del medio. Hacia allá vamos a apuntar, que son los polígonos. Entonces, hablemos un poquito de las figuras que, que nosotros podemos encontrar usualmente en un mapa. Usualmente, existen muchas más. Particularmente hay 6 figuras principales. Existen otras más asociadas a uniones de ellas, pero son 6 figuras principales. Un set de unidimensionales, siempre cuando digo unidimensional, no es que sea solo latitud o longitud, el par ordenado latitud y longitud como una gran dimensión, o una figura multidimensional,
que si esto lo ordenamos un poquito, y es la idea, ahí sí usamos un principio de proximidad para hablar de un punto, una línea o un polígono. Un punto es simplemente un par del x, y. Una línea ya es la unión de dos o más puntos, ¿cierto? Y un polígono es cuando esa línea vuelve al origen. Y lo entendemos. Todos estos son figuras, son objetos que uno puede ir creando en el mapa. Y si ya vamos entendiendo la idea de Python, cada uno de estos son distintos objetos que se pueden ir creando. Ahora, algo interesante que tienen los mapas es que también existen los multipuntos, los multilíneas y los multipolígonos. ¿Eso qué quiere decir? Esto es un vector de puntos. No, no exactamente. No lo piensen como que esto es una observación y esto es una columna de observaciones. Cuando hablamos de multipuntos no hablamos de una columna de observaciones. Hablamos que dentro de esa misma fila columna, imaginémonos que tengo una columna de puntos. Perfecto. Cada uno de ellos es un punto por sí solo. No es que la columna sea un multipunto, sino que esa relación fila-columna, la celda, si nos vamos al mundo del Excel, la celda también puede ser un multipunto, una multilínea o un multipolígono. Me voy a poner absolutamente, profesor, en ese sentido. Y voy a insistir, porque este punto es muy fundamental cuando queremos trabajar con mapas. Imagínense que tienen su tablita Excel. Su tablita Excel. Aquí está. Bueno, en Python sería 0, ¿cierto? 1, 2, 3, ta, 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 ta. Esto de acá, la información que hay en una celda, puede ser un punto. ¿Qué sería un punto? Latitud, longitud. Ustedes están pensando, ya, pero Alonso, tú puedes tener una columna de latitud y una columna de longitud. Sí, y también puedes tener una columna del punto. Python nos va a permitir que en este espacio podamos definir un punto. Y va a ir una librería que nos va a permitir hacer eso, que la vamos a conocer en unos minutos más. Pero también en esta celda cabe una línea. Yo en esa pura celda le voy a decir, mira, existe una figura, ¿qué es esto? Y le voy a dar las coordenadas, etcétera, y lo voy a poder encapsular acá. Lo mismo con un polígono. Lo mismo con un multipunto. Es decir, no es que todo esto sea un multipunto, sino que acá también va a haber un multipunto. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es interesante? Porque cuando nosotros vamos a entender, bueno, ¿para qué voy a hacer esto? Si recordamos que un mapa es un gráfico, los gráficos representan algo. Y yo podría tener información sobre dónde vive cada uno de ustedes que nos está mirando. Y claro, cada uno va a ser un punto por sí solo. Pero si yo voy a tener que en vez de dónde vive cada uno, supongamos que alguno de ustedes acá tiene dos domicilios, el de la pega, el del trabajo y su domicilio particular, yo podría graficar estas dos cosas asociados solamente a un individuo. Ese punto es muy interesante cuando nosotros después vamos a empezar a entender la potencia que tienen las figuras geométricas en el plano, y en un caso muy particular, lo que nosotros hacemos mucho en el análisis de datos, que es unir información. Es unir información. ¿Por qué? Supongan este ejemplo, y a ver si con esto se convencen de lo interesante que puede llegar a ser los multi. Yo podría decir, este punto azul, ¿pertenece al polígono azul o al amarillo? Bueno, en particular en ninguno, ¿cierto? Pero si estuviera acá, yo puedo decir, pertenece al azul. Y si estuviera acá, yo voy a decir, pertenece al amarillo. Y si estuviera acá, también pertenece al amarillo. Es decir, da lo mismo si está acá o está acá, va a pertenecer al mismo concepto sin la necesidad de verlo como dos mundos distintos. Uno dice, ya, Alonso, pero si cumple algo. Claro, pero el concepto de condición dentro de Python puede generar mayor procesamiento. Y si yo en vez de tener dos, tengo, pensando ahora en el mundo espacial, el sector sur de nuestro país, cuando uno empieza a ver el mapa de Chile y ve, por ejemplo, una comuna en el sector sur, en la 10ª región, no sé, entre Coyhaique
Punta Arenas, todo ese sector, hay comunas que no es solo una única forma. No sé si empiezan a pensar esas islitas que están hacia el sur de nuestro país, cuando uno está viendo, ustedes me permiten mi dibujo, cuando uno está viendo toda la islita, pero también hay un montón de islitas chicas que son parte del polígono, digamos, por ejemplo, comuna o región. Entonces, de repente me aparece un cliente y yo trabajo en una empresa y me dice, ¿sabéis que este cliente vive en esta islita? ¿Pertenece a la región? Yo no voy a ir preguntando polígono por polígono, oye, tú perteneces acá, sino que ahí aparece la potencia del multipolígono. Y eso tiene una potencia enorme dentro del mundo de la manipulación de mapas. Entonces, para partir esto, tenemos que entender que existen estas 6 figuras iniciales. Nosotros nos vamos a concentrar en los polígonos y en los multipolígonos en lo que nos queda de charlita. ¿De dónde saco puntos, polígonos y todas estas cosas? Bien, vamos a necesitar ayuda de información, la ayuda geométrica. En particular, los archivos que tienen esta información, principalmente los van a encontrar con la extensión ya me acabo de dar cuenta de un error, pero aquí está, ustedes me perdonan en sus casas, yo voy a corregir esto. Son los archivos SHP. Mira, vamos a corregir aquí rápidamente. Y nadie se va a dar cuenta. Esta es la magia de hacer una clase. Listo, estupendo. SHP. Los archivos SHP suelen ser los más utilizados al momento de trabajar en el mundo geográfico geométrico. Acá dice, este archivo es el índice espacial que permite un acceso más rápido a los datos geométricos. Ya, esto está tal vez un poco más confuso, pero se lo voy a explicar, yo creo que me van a entender mejor acá. Cuando nosotros queremos trabajar con datos geométricos, cuando digo geométricos son ubicaciones, vamos a utilizar principalmente los archivos SHP. Los SHP, que son de shapefile, tienen la información completa de ubicaciones e información de ubicaciones. Es la librería general. Archivo SHP vamos a encontrar en muchas partes. De hecho, les voy a mostrar unos links de donde yo voy a sacar estos datos. Vamos a trabajar con datos públicos y tienen este tipo de extensión. Ahora, los SHP nunca van solos. Siempre se acompañan principalmente con dos, que son el SHX, que venía aquí un poquito más explícito, y el DBF. Los archivos DBF, disculpen, los archivos DBF lo que tienen de información es la parte de la feature, la parte de la información adicional a la geometría. Mientras que la geometría está en el SHP. El SHP, entonces, tenemos nuestras figuras geométricas. Imagínense polígonos, las regiones de Chile. Entonces ahí vienen todos los polígonos, las uniones de... Fíjense que para armar un polígono, supongan que este es el polígono, yo tengo que dar cada uno de estos puntitos. Esa información se guarda en el SHP. Ahora, si este polígono se llama polígono 1, digámoslo así, y yo conozco información del polígono 1, por ejemplo, una variable X, una variable Y, una variable Z, W, etcétera, etcétera. Toda la información asociada al polígono 1, 2, 3, 4, etcétera, como en un término tal vez más técnico, el resto del data frame, el resto de las columnas, lo vamos a guardar en este otro archivo, en el DBF. Y el SHX va a ser cómo acceder a la información de una forma mucho más eficiente. Eso es lo que va a buscar principalmente los SHX. Acceder a la información eficiente. ¿Qué quiere decir? Imagínense que esto es un libro. Imagínense que esto es un libro completo. Si yo voy a leer, por ejemplo, los datos de las comunas y las regiones en Chile, un libro entero. El SHP sería el libro, que es como el madre. El libro, ahí está toda la información y todos los datos geográficos. El DBF es toda la información como del texto que me va explicando. El SHX sería como el índice.
me va a ayudar a determinar, mira, quiero ir a la quinta región, tururut, y el SHX es el que permite hacer esa búsqueda más eficiente para llegar directamente a la información que se está buscando. Por lo tanto, cuando ustedes busquen información asociada a figuras, probablemente les va a aparecer estos 3 archivitos. Para poder manipularlo necesitamos los 3. Solamente vamos a leer el primero, pero no podemos leer el primero sin tener la presencia de los otros. Por lo tanto, vamos a dejar en nuestro directorio de Python, vamos a dejar estos 3 archivitos y yo le voy a hacer solo a leer el primero y con eso vamos a acceder a toda la información. Muchas veces los shapefile vienen con archivos con formato SVN, SVX, PRJ o .style, que son archivos adicionales. Tienen mucha relación con eficientar más la lectura, con información adicional del proyecto, con el estilo con el que vienen, incluso con datos tan particulares como la tolerancia asociada a si esta figura se puede leer tan más precisa o si uno puede hacer una lectura a lo mejor más sencilla. Todo eso viene en archivos adicionales, pero en particular nos vamos a concentrar en los primeros 3, ¿ya? Y esto lo vamos a hacer con un ejemplo en un minuto más. ¿Qué vamos a usar para leer esto? 3 librerías principales. Folium, una librería por excelencia de mapas, está pensado en una librería particular que se llama Leaflet, una librería sencilla, un entorno de visualización súper dinámico, atractivo al usuario, y en términos generales, ¿qué les puedo mencionar? Súper poca línea de código para hacer algo, mucha figura geométrica, la posibilidad de trabajar en capas, que es el tercer ejemplo que vamos a hacer hoy día. En el mundo de los mapas, todo es una capa, todo es algo adicional. Entonces, esto te lo permite hacer de forma muy dinámica. Y podemos exportar nuestros mapas a HTML. También lo podemos exportar a un PDF, a un JPG, pero en HTML te permite hacerlo dinámico. Entonces eso es muy interesante. Dentro de Folium también hay algunas extensiones. Está Folium Plugins, que por definición está lo entretenido de Folium, que es poder empezar a decir, bueno, y si quiero ir un poquito más allá, hacer los mapas de calor, hacer marcadores especiales, y les voy a mostrar algunas cositas del Folium plugin en el ejemplo de hoy. Y hay otros más, como el GeoPandas.Folium, que hace una integración mayor con una librería, que se la voy a mencionar ahora, que se llama GeoPandas. GeoPandas lo que hace es un poquito entender cómo nosotros manipulamos hoy día los data frames de pandas en un formato geométrico, comprendiendo de que hay una columna suficiente que me va a marcar las figuras geométricas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer GeoPandas? Va a entender que si yo tengo un data frame, hay una columna que sería el SHP y hay otra columna que sería el DBF, que sería como la parte de la información que nutre a la parte geográfica. Y vamos a poder manipular eso tal cual como manipulamos los data frames de pandas. Entonces, nos permite tener una agilidad, que es la agilidad que todos conocemos de pandas, en el mundo geográfico. Eso es súper útil, muy útil. Y una tercera librería, Shapely, que nos va a permitir manipular objetos dentro de un mapa. Y cuando digo objetos, es justamente los que mencionamos al principio. Puntos, líneas, polígonos, multipuntos, multilíneas y multipolígonos. Y otros más, pero principalmente esos 6. Shapely tiene un montón de otras cosas, pero principalmente es eso, es poder determinar que con un montón de información que pueden ser coordenadas, yo puedo crear estos objetos propios de un mapa. Entonces me va a dar un montón de beneficios. Con esta idea general de entender las alternativas que nos entrega Python, ya nos podemos ir a un notebook y empezar a probar código para comprender cómo esto funciona. El primer ejemplo que les voy a mostrar está asociado a comunas en Chile y los habitantes en Chile, y uno puede decir, bueno, tal vez una de las cosas más interesantes iniciales, por no decir básica, pero yo encuentro que es más interesante que básico, es poder hacer las comunas, por ejemplo, en nuestro país y colorearlas con algún indicador. Y el indicador a lo mejor más sencillo es cuántas personas viven ahí. Entonces, eso vamos a hacerlo en primera instancia. Ambos datos los vamos a sacar de fuentes públicas, por lo tanto ustedes también los pueden descargar sin ningún problema.
Vamos a utilizar la cantidad de habitantes, va a ser una estimación que hace el Ministerio de Desarrollo Social a través de la encuesta CACEN. ¿Por qué vamos a usar la encuesta CACEN? Porque además vamos a hablar en el segundo ejemplo de pobreza. Y ahí cambia un poquito la visualización. Muy bien, me traslado a mi notebook de Python. Como les mencionaba, estas son unas librerías iniciales que son súper recomendadas, por supuesto, Pandas, NumPy, Seaborn, estas son librerías de visualización. JSON y Request, un poco para la manipulación de algunos objetos que podríamos necesitar más adelante. Y las bibliotecas, como ya le adelantaba, Folium Plugins, que tiene algunas sorpresitas, GeoPandas y Chavely. Y en el caso particular de Chavely, los puntos, las líneas, los polígonos, los multipuntos, los multilíneas y los multipolígonos. Y adicional, aquí una librería de colores que se las dejo por si es interesante, pero no la vamos a usar en esta clase. Acá les dejo solamente para que vean cómo se puede crear, déjame ejecutar esto. Claro, no lo había ejecutado. El mapa que les mostré de los 6 puntos. Mientras esto carga, nuestra base original va a ser folium.map. Con eso creamos la capa del mapa. Este mapa está basado en OpenStreetMap, mapas libres. Aquí no necesitamos la licencia de Google, nada. Y lo que nos va a pedir como argumentos son, bueno, ¿dónde pongo el centro? ¿Qué sub necesitas? Y si quiere algún tile, que es la forma, que por mientras vamos a probar pero vamos a probar otros más. Entonces, este sería como el mapa base. Y ya luego, yo puedo crear un punto. Point es de la librería Chavely. Yo aquí estoy creando un objetito punto. Aquí estoy creando un objetito line. Aquí estoy creando un objetito polygon. Aquí estoy creando un objetito multipolygon. Aquí está el multipunto, el multiline y el multipolígono. Este código nos estaba dando el mapita que yo les mostré hace unos instantes, pero no me quiero detener, este de acá. No me quiero detener acá. Esto es solamente como un... Les dejo el código para que vean que en realidad esas cosas uno las puede hacer. Pero me quiero concentrar en el ejemplo 1. Volvamos al ejemplo 1 y ya les muestro con más detalle los mapas. La data de pobreza la fuimos a sacar de acá, del Observatorio Social. Vamos a usar el informe metodológico SA20, que nos va a entregar la estimación de pobreza comunal 2020. No 2017, 2020, ahí hago la corrección. Este informe, bueno, ahí está la base de datos, perdón, con las estimaciones. Y ahí viene la estimación de cuántas personas viven ahí y la estimación del índice de pobreza comunal. Solamente una nota al margen, esta estimación está basada en una encuesta, no abarca tantas personas por comuna, y por eso se usa una técnica estadística que se conoce como SAE, que es Small Area Estimation, que también es parte de la estadística geoespacial, que estima indicadores a partir de la ayuda de otras informaciones. Voy a dar un ejemplo. ¿Cómo podría yo estimar la pobreza? Bueno, piensen un poquito en esto, si tengo 10 personas en una comuna, con 10 personas yo no puedo saber en realidad la realidad de toda la comuna. Pero si yo conozco, es un ejemplo, si yo conozco cuánto es el promedio del costo de rentar un departamento, a lo mejor con eso sí podría tener una idea de cuánto es el nivel de pobreza en esa zona. Lo que hace el Small Area Estimation es justamente eso, tomar un poquito de informaciones adicionales para elevar la información que me dan poquitas observaciones. Una nota al margen. De aquí saqué la base de datos y y esto es más importante, del portal del geoportal.cl, infraestructura de datos geoespaciales. Ustedes googlean datos espaciales Chile y lo va a llevar inmediatamente a esto. Y acá tenemos la división política administrativa del 2020. Son datos públicos y ustedes pueden descargarlos por aquí. Cuando lo descarguen, yo lo tengo ya aquí, les va a entregar
comunas, provincias, región, y otras cositas que ustedes pueden leer ahí. Dentro de comuna, que es lo que vamos a usar, yo abro ese punto RAR y me va a entregar... me lo llevé de aquí. Lo dejé aquí al principio. Estos archivos, como yo ya le entraba, LSHP, nuestro archivo shapefile, que es el donde viene toda la parte, como todo el libro, el DDF, que es el que tiene un poco las características de las partes geométricas, el SHX, que es el índice, y viene con archivos adicionales para entender un poco más el proyecto completo. Nosotros lo vamos a leer simplemente el SHP. El SHP va a ser la pega de ir a buscar los otros, ¿ya? No es que tengamos que leer 7 o 8 archivos. El SHP va a ser la pega. Y acá estoy leyendo la pobreza. Voy a leer inmediatamente ambos archivos. Ahí está. Este es el Excel que yo descargo acá del Observatorio Social. Fíjense, aquí tengo el código, la región, la comuna, número de personas según proyección de población, que es el que vamos a usar, número de personas en situación de pobreza y porcentaje de personas en situación de pobreza. Y aquí viene la tasa para mi segundo ejemplo. Aquí viene la estimación. Bueno, estas son otras características. Si habían personas en la encuesta que hacen, la forma de estimar, que no lo vamos a considerar ahora, pero esto es un tipo de estimador, que es el de Phi-Herbert, uno de los más usados en la estadística espacial de áreas pequeñas. Bien, aquí leímos ya el archivo de SHP, y fíjense qué es lo que es. Para nosotros parece un data frame clásico. Viene con información, el índice de la región, la provincia, la comuna, el nombre de la región, de la provincia, de la comuna, la superficie, y aparece nuestro invitado estelar del día de hoy, que es la columna Geometry. Todos los archivos que van a estar asociados a algo geográfico van a aparecer con esta columna Geometry. ¿Y qué viene en Geometry? Un multipolígono es el primero. Un multipolígono, es decir, una unión de polígonos. Y el segundo ya es un polígono. Es súper interesante porque esto es un archivo gigante. Ese Geometry es gigante, pero para nosotros es solo una celdita del Pandas. Bien, yo por ahora lo puedo manipular. Fíjense que puedo unir por este código de comuna, con este código de comuna. Aquí lo voy a transformar a numérico para que no tenga problema en esa unión. Aquí lo transformo en numérico. Y voy a unir estos dos pandas. ¿Para qué? Para este polígono asignarle este número de proyección. Esa unión rápida, ya está, fíjense, aquí está, viene toda la información de el número de personas, y aquí al final viene mi geometría. Y ya está, vamos a poder hacer nuestro primer mapa. Me voy a concentrar en la región metropolitana, ya que es una diversidad un poquito más amplia. Y a esta tabla que acabo de unir, que es la que mostramos acá arriba, voy a transformarla en un objeto geográfico para Python. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a usar el comando geopandas. De geopandas, que es la biblioteca que también les mencioné, una de sus herramientas fundamentales es geodataframe, que es transformar un dataframe a un dataframe con idea geográfica. Por lo tanto, es muy sencillo. Ustedes le dicen cuál es la data. Mira, es mi data región metropolitana, que es esta misma, pero solo para la región metropolitana, para concentrarnos en esa parte. Y les va a preguntar, ¿y cuál es la columna que tiene la geometría? Bueno, yo tenía el mismo nombre, así que geometría es geometría. Si ustedes aquí le ponen cualquier nombre, ese cualquier nombre va a ir acá. Con eso, este objeto que se llama G-df-rm, en mi ejemplo, es un geodataframe que tiene información y además tiene una columna de geografías. Ahí está, eso no lo vamos a usar por ahora. Bien. Hagamos el primer mapita. El primer mapita, yo ya se lo adelantaba, viene de Folium, el comando en map, les va a pedir la locación central y el zoom. Yo le puse una latitud-longitud del centro de Santiago. Pero este sería nuestro primer mapita. Las bondades de Folium es que este mapita ustedes lo pueden manipular con mucha tranquilidad, pueden hacer todo el zoom que quieran. Como ya les mencionaba, viene del OpenStreetMap, así que es totalmente libre sin tener que pagar a lo mejor una key de un servicio útil como el de Google. Vamos a hacer nuestro primer polígono entonces. Fíjense lo sencillo que es. Si ya tenemos con el polígono que descargamos acá,
Vamos a verlo en dos formas. Vamos a usar el comando GeoJSON para manipular data que puede tener una forma de GeoJSON. Los GeoDataFrame tienen también naturaleza GeoJSON, por lo tanto lo va a poder leer sin ningún problema. Entonces la data, mi DataFrame, fíjese, solamente para aclarar, voy a hacer un head, no sé, las primeras 3 filas, es un DataFrame, es un DataFrame, solo que este geometry ya Python sabe que ahí están mis figuras geométricas, que eso es lo que tiene que graficar. Es un DataFrame con carácter geométrico. Entonces cuando... acá estoy. Cuando nosotros nos pide la data, él automáticamente a este objeto va a ir a buscar la línea geometry. Y ya está. No tenemos que hacer más. Y todo el resto, yo esto me lo podría saltar, pero el GeoJSON tiene una segunda herramienta, que es un argumento, que es estilo. Y este estilo nos va a seguir hasta el final. Color, rojo. La opacidad, un 80%. Color de relleno, lo puse naranja. La opacidad del relleno, un 40%. Y este objeto, y así funciona Folium, por eso tal vez es lo más importante que voy a decir, este objeto, que son los polígonos, se van a añadir al mapa. ¿Por qué? Porque los mapas funcionan por capa. Entonces yo ya tengo mi mapa, que es mapita, este de acá arriba. Y encima de mapita voy a poner la figura geométrica que serían los polígonos. Vamos a ver cómo queda. Ahí al final lo voy a leer. Esto va a ser muy sencillo. ¡Tarán! Nuestros polígonos con las instrucciones del estilo que le pedí. El color es rojo, que es la línea, el color de relleno naranja, las distintas opacidades, y se añadió al mapa. Si se fijan, ahí está el polígono entonces. Si hacemos un super zoom, entendemos que el objeto polígono tiene esta coordenada, esa coordenada, esa coordenada, esa coordenada, como todos los vértices. Tiene que tener todos los vértices. Entonces, cuando el polígono es más extraño, por ejemplo acá, el objeto polígono tiene todos estos vértices chiquititos para poder hacer la figura. Entonces es un objeto gigante. Bien, otro comando que tiene Folium para poder hacer también polígonos, que es el que yo también recomiendo, y que creo que es bien bonito, está asociado a las coropletas. Y que se lo voy a mostrar aquí. Y es mucho más sencillo y podemos darle un montón de información. Pero bueno, antes de llegar a eso, ¿qué tal si cambiamos el color? A todo naranja. Voy a crear una columna. Le voy a asignar una columna en Python que me diga, mira, en el caso donde el número de personas es mayor a 200, que sea verde, o si no, que sea rojo. Voy a poner, igual es muy grande, así que ya está. Bueno, la asigno, es crear una columna, ya está. ¿Cómo yo podría cambiar eso? Perfecto. Aquí es donde vamos a usar el poder del JSON. Los archivos JSON, si no los conocen mucho, yo los invito a profundizar un poquito en ellos porque son muy útiles, no solo en Python. Los archivos JSON tienen comportamientos para poder reducir mucho la información sin perder nada. Vuelvo a hacer mi mapita. Ya está. La capa principal. Vuelvo a hacer mi objeto de polígonos. Le vuelvo a dar la función. Y aquí en mi estilo, el color sigue siendo red, opacity. Apareció este que es weight, que lo voy a explicar en un minuto. Pero el relleno, fíjate, el relleno, yo lo que le voy a decir es, mira, a través de una función lambda, entra edades de este objeto. Y cuando nosotros guardamos los formatos GeoJSON, que es análogo al GeoPandas, uno de los argumentos van a ser las propiedades. Y dentro de esas propiedades están las columnas que traía este GeoPandas. Y una columna es color, porque yo la acabo de crear acá. Entonces lo que le estoy diciendo es, para cada uno, actívate función lambda, entra a las propiedades y busca el color, que está aquí. Verde en el caso de que sean más de 200.000 personas, rojo en el caso contrario. Es un ejemplo muy sencillo,
Y ya obtuvimos ahí nuestro mapita donde está pintado en verde, los que tienen más de 200.000 habitantes. Bien. Ustedes dicen, Alonso, bacán, súper lindo el mapa, pero esto es como poco útil. Nosotros no vamos a usar si es más que o menos que. Puede ser. Vamos entonces a darle una capa de complejidad, a definir una paleta de colores propia. Esto es una paleta de colores propia. Y después vamos a tratar de simplificar esto. Pero el trabajo que hay que hacer en GeoJSON es un poco más complejo y yo les voy a mostrar el mundo general y ya después les voy a mostrar todo eso resumido con las coropletas, que me parece que es muy interesante. ¿Qué vamos a hacer? Voy a crear una paleta de colores. Estos son colores hex, ustedes los pueden crear. Es cosa que hagamos hex color. Y empecemos aquí a poner los colores que queramos. Aquí está el código, que es el código que yo me traje para acá. Y voy a pintarlo a partir de un ranking. Voy a pintarlo a partir de un ranking. Esto es crear a mano. Ya después vamos a ver que esto se hace automático, pero esto es crear a mano, que es una de las cosas bonitas que uno puede hacer en los lenguajes de código abierto. Entonces, aquí voy a crear una paleta de colores. Voy a crear del número de personas, el mínimo, el máximo, hago un ranking, es decir, transformo ese número a 0,1 y asigno ese color según el ranking. Todo este camino habría que hacer si yo quisiera crear un ranking a partir de esto. ¿Por qué les muestro esto? Porque a veces no me interesa solamente crear una paleta, sino que me interesa crear una paleta con algunos indicadores en particular. Entonces esto es solo demostrar que se puede hacer. Y bueno, vuelvo al GeoJSON y miren aquí lo que va a aparecer. Miren lo que va a aparecer. Lo mismo de antes, solo que el property van a ir al color R, donde color R ya no es solamente rojo-verde, sino que además ahora está basado en una paleta de colores pensado en el ranking, donde el ranking es una transformación del número de personas. O sea, me dio una vuelta súper larga. Esa vuelta súper larga, y además le voy a añadir un pop-up. Le voy a añadir un pop-up. Esto funciona de la misma forma. Creo mi mapita, creo mi objeto de polígonos, pero ahora lo estoy creando como un objeto, y voy a hacer una nueva capa, por capa, de pop-up. ¿Qué es el pop-up? Una pestaña emergente que aparece a partir de una acción, en este caso un clic. Y le voy a decir, mira, en el pop-up quiero que aparezca el nombre de la comuna y cuántas personas habían ahí, y añádaselo al objeto de polígonos, y luego el objeto polígonos se añade al mapa. Capa tras capa tras capa. Alonso, no entendí nada. Mira el resultado. Se fijan que ahora ya no es solo rojo y verde. Hizo un ranking donde tomó de la comuna que tiene menos habitantes a la que tiene más habitantes, a la de menos le hizo rojo, a la de más le hizo verde, hizo un degradé a partir de ese mucho, ese poco, y el pop-up aparece cuando yo hago clic ahí. Maipú, 580.000, Puente Alto, 640.000, que son las comunas que tienen más habitantes en la región metropolitana. Ya, una pregunta natural sería aquí, ¿y toda esa vuelta hay que hacer? No, por supuesto que no. Pero lo bonito que tiene Python es que nosotros podemos manipular cada una de esas capas desde cero. Desde cero, podemos crear todo en cada capa de un mapa. Una alternativa sencilla de todo lo que hicimos es esto. Esto es una alternativa muy sencilla. Y que es con la que vamos a trabajar. Voy a crear aquí un objeto data frame con figura geométrica, GeoPandas. Lo mismo que hicimos antes, de las comunas. No voy a hacer el join que hicimos al principio, lo voy a considerar distinto, porque este comando, que son las coropletas, me permite hacer algo maravilloso. Entonces, mira, hago mi geocomunas, hago mi mapita, y voy a activar el comando coropletas. ¿Qué hace el comando coropletas? Pongan atención, porque tal vez esto es lo más interesante. Me va a decir, ¿cuál es la data donde está la geometría? Geocomunas, que es la que acabo de crear acá. Pero solamente para la región metropolitana.
¿Cuál es, dentro de esto, de este GeoPandas o GeoDataFrame, cuál es el indicador que se va a unir a la otra información? Bueno, yo creé aquí el código. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que uno era numérico y el otro venía con un cerito? Bueno, aquí lo cambié nuevamente. Entonces le voy a decir, mira, dentro de este objeto viene una columna que es código. Feature, las propiedades, código. De acuerdo, ya. Entonces, acá tienes un objeto donde están las figuras geométricas y hay una columna que me dice cómo me voy a unir a la siguiente data. Sí, que es código. Luego le digo, bueno, ¿a qué data te va a unir? A la población. Se fijan que estoy usando las primeras datas, los primeros, sin hacer ningún join, sin hacer todo el menjurje, algo mucho más sencillo, de la región metropolitana. De esta data, ¿qué columnas vamos a usar? El código, que es el que se va a unir con este, y el número de personas según las proyecciones de población. Entonces, el que va a entender que hay la primera columna es la que se va a unir a la figura geométrica para hacer el match, y la segunda es la que va a determinar el color. Y aquí yo le digo, mira, y rellénalo con una escala. Esto es una notación de color Brewer, rojo, amarillo, verde, la opacidad, y ponle una leyendita, total persona. Este código me va a arrojar de forma muy simple todo lo que tratamos de hacer arriba. Parece casi como un cómic. Y fíjense que le puso aquí la escala de persona, donde si hacemos un zoom, 7400 debe haber sido el mínimo, 640.000 debe haber sido el máximo, y empezó a pintar las que se configuran con esto. Esta es una escala de 6 colores, pero ya vamos a poder hacerla continua. ¿Qué rescato de acá? Súper importante, es que el comando coropletas, coropleta es un polígono por si acaso, es un polígono que representa una zona geográfica, eso significa coropleta. Es capaz de unir un mundo geométrico con un mundo pandas. Un mundo geométrico con un mundo pandas. Cuando tenemos datos de distintas fuentes, Coropletas dice, perfecto, yo hago el match, no te preocupes. Yo hice un merge antes, acá no te preocupes, yo hago el merge, tú dime cuáles son las columnas que hacen ese match, cuál es la columna que me va a dar la información para rellenar y ya después el estilo que conversamos. Entonces, Coropleta es tremenda herramienta dentro de Folium para manipular polígonos. Podemos usar GeoJSON y podemos usar Coropletas. Ambos tienen distintas flexibilidades, pero permiten hacer dibujos muy bonitos como este. Ahora, el segundo ejemplo, que fíjense que es bien cortito, es sobre la pobreza. Es sobre la pobreza. Si nosotros vemos el porcentaje de pobreza dentro de la región metropolitana, va entre, no sé, un 3, 2% hasta un 15%, 16%. Este es un indicador por comuna. Porcentaje de pobreza por comuna. Entonces, uno ahora, pensando en el storytelling, sabemos que cuando hacemos visualización tenemos 3 etapas. Tenemos una primera etapa que es de narrativa. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero entregar? Una segunda etapa, que es elegir bien una figura geométrica, que ya la tenemos, va a ser un polígono. Y la tercera etapa es el storytelling. ¿Cómo le doy más valor a esto para que el mensaje que elegí en la primera etapa penetre bien? Yo diría que hay un montón de herramientas para poder jugar con eso. En particular, yo estoy aquí en color.adobe.com. ¿Y qué hace esto? Si yo le doy una imagen, yo busqué imágenes de pobreza, que es lo que vamos a hablar ahora, escritorio, pobreza, encontré esta imagen de pobreza y me va a detectar la paleta de colores de esta foto. Esta una foto, yo busqué pobreza, ahí está. Me va a determinar la paleta de colores de pobreza. Entonces yo puedo aquí mover un poquito y decir, ah, mira, como que eso puede ser, como que el azul, el café, me recuerda un poco a la pobreza, e incluso el azul es como la parte deep de la pobreza casi. Lo que estoy buscando con esto es que a través de los colores nosotros también podemos contar la historia. Entonces, yo puedo crear una paleta con estos mismos colores para hablar de pobreza, para intensificar un poco la relación familiar que va a tener el usuario con el tema que estamos abordando. Esta es una técnica muy interesante que se habla en las narrativas cromáticas.
Bien, me llevo estos colores y voy a hacer una paleta del 1% al 16%, que sabemos que es el porcentaje de pobreza, y mira cómo me queda la paleta. La pobreza le puse, a propósito, cuando sea más chiquitita, que sea más al azul, que es como esa parte VIP de la pobreza que vimos recién en la imagen, pasando un color más claro y uno ya un poco más crudo. No siempre todas las paletas van del más brillante al más opaco. Esto también es importante. Depende de cómo vamos a contar la historia, es lo que se va a ver. En este caso, un color oscuro habla de una pobreza más dura, por lo tanto, también ahí puede ser interesante. ¿Cómo vamos a hacer el mapa? Esto ya se vuelve un poco más sencillo. Nuestro mapita, primera capa, el mapita. Segunda capa, y aquí aparece una nueva capa, el tile. Los tiles, que yo aquí le puse no, es la imagen de mapa que podemos usar de fondo. Si se fijan, y me devuelvo un poquito, acá tenemos el tiles que viene por defecto, que es este mapa, pero en el primer monito, que es el acá, si se fijan que aquí la imagen es distinta. Es como en blanco gris, porque este es otro tiles. Existen muchos, pueden googlearlo sin ningún problema. Y muchos que son gratis y algunos que son de suscripción, etcétera. Nosotros vamos a usar estos que vienen disponibles en folio. Hay uno que es muy interesante, que es el Dark Matter de CartonDB. Este es de fondo negro. Entonces, cuando nosotros ya elegimos un mapa negro, es porque o queremos llamar la atención, uno puede asociarlo a cosas bien interesantes, o a darle un poquito de dramatismo bien entendido de la narrativa. Por lo tanto, el primer mapita no me va a mostrar nada, solo va a estar centrado, y la siguiente capa le voy a añadir esta imagen. Si quieren, voy a comentar esto. Un segundo, para que veamos el mapita. Ahí está, mapita con fondo negro. Ahora sí voy a volver a activar esto. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a crear mi objeto de coropletas. Mi objeto de coropletas. Donde le doy simplemente la data. Nada más, esta data. ¿Y cuál es esa data, Alonso? La que venimos trabajando desde el principio. Cuando hice el merge, ahí está el geometry, los colores anteriores que ni voy a usar, no importa, esa misma. Solo que aquí viene la columna que me interesa, que es porcentaje de personas en situación de pobreza. Oye, Alonso, pero antes tú en este dibujo hiciste todo esto con la coropleta. Claro, porque yo estaba uniendo dos datas distintas, pero también tenemos la opción de no unir las dos datas, sino que simplemente, si ya hice el join antes, puedo trabajar solo con una. Esa es la flexibilidad bonita que tienen las coropletas. Él te dice, dame la data geométrica y dame la data de pandas, y yo hago el merge, o, bueno, si ya tienes el merge listo, entrégamelo y con eso es suficiente. Y ya no tengo que hacer ese doble trabajo. Entonces uno puede encontrar la flexibilidad, o ya, si tenemos el trabajo avanzado, no hay ningún problema. Y esto lo añade al mapa. Fíjate que si yo grafico solo eso, bueno, y este lo añado al mapa. Tengo un espacio ahí que me está molestando. Perfecto. Me decís, perfecto, ahí están los polígonos, porque voy a mirar solo geometry. Y bueno, eligió colores fijos, que es el blue. Y aquí le voy a decir, momento. Voy a meterme al style. Yo ya le había mencionado. GeoJSON tiene una columna style, ¿cierto? Y aquí en el style le voy a decir, mira, créate una función lambda donde el fill color va a ser algo particular. ¿Qué va a ser el fill color? Ándate a la paleta que yo creé antes. Vamos a entender la paleta, pero la paleta es bien sencilla. Le doy los colores, le digo cuáles son los valor mínimo y valor máximo. Entonces, él va a ir a la paleta y va a recibir como valor de entrada ese porcentaje. Esto funciona muy fácil. La data, las propiedades, el porcentaje. Ese va a ser el input de la función paleta pop. La función paleta pop es una función de volume. Volume te entrega ahora la alternativa. Con estos colores recibe valores entre 0.01 a 0.16. Lo podemos agrandar, achicar, eso lo manejamos nosotros. Y según el valor que tú me des, yo te doy el color.
Como hay colores café, azules, pensando en una narrativa más cromática, yo creo que destaquen algunos colores. Por ejemplo, a mí me interesa que destaquen estos que tienen poquita pobreza. Si me voy a una paleta, un color opuesto al azul para hacerlo resaltar sería el naranja. Entonces puedo decir, bueno, y el borde naranja. ¿No se va a confundir con esto? Probemos. Un relleno un 70%, un borde, ese era el weight, no se lo había dicho, es el borde de la línea. Vamos a poner un 0.5 y se lo vamos a añadir. Y la paleta también se va al mapa. Es decir, se va la figura, se va la figura. A la figura le voy a actualizar su estilo para que no sea azul, a partir de la paleta que estoy creando acá, y todo eso se va al mapa. ¿Cómo queda este código? Y ahora queda un gráfico que puede ser muy interesante. Fíjense el naranja cómo resalta las divisiones. Eso a mí me gusta mucho, cómo el naranja logra resaltar bien las divisiones, porque siendo una tonalidad muy similar a lo que está dentro, es más brillante, un poco más eléctrico. Y el azul lo marca muy bien. Y bueno, pasa algo que los que conocemos un poco la realidad de la región metropolitana, que hay unas comunas donde el nivel de pobreza siempre es muy bajo. Se me está acabando la batería. Denme un segundito. Vamos a hacer 2 minutos de comerciales para enchufar el cargador. Dos minutos de comerciales. Ya está. Ahí sí. Entonces, volvimos. El azul, ¿cómo se marcan estas comunas que sabemos que tienen un bajo índice de pobreza en la región metropolitana? Y casi como que parecen como un oasis, como un sector que vive con mayor privilegio que una realidad, y algunos lugares como oscuros. Ahí es donde entendemos por qué la paleta tiene que terminar a lo mejor en un sector donde hay mayor pobreza. Esto debe ser, si me acerco a la Pintana, puede ser, claro. La Pintana, Lo Espejo, Lo Prado, como una donde hay un mayor índice de pobreza. Entonces, qué interesante, si vamos a hablar del nivel de pobreza en la región metropolitana, que no sea con, imagínense, yo digo, bueno, vamos a hablar de pobreza, con un cómic, le quita dramatismo un poco al mensaje, o seriedad. Pero este gráfico ya me puede servir un poco para contar una historia. Porque aquí la narrativa cromática que elegí, el borde, todo me va a servir para la historia que yo puedo contar con un ejemplo, utilizando este mapa. Nuevamente, la paleta, por un lado, con esta herramienta súper interesante, que pueden ustedes cargar una imagen y obtener una paleta de colores. No es que te lo tenga que usar siempre. Esto solamente, dentro del storytelling, nosotros le vamos a ayudar, le vamos a llamar ayudas visuales, ayudas familiares, para que nuestro usuario, cuando vea el gráfico, use algún recuerdo para poder entenderlo. Nuestras capas del mapa, el fondo del mapa y coropletas, que fíjense que ahora se redujo a algo muy sencillo y ya después yo actualizo los colores. Vamos a hacer un último ejemplo, donde ahora vamos a asociar el punto con el polígono, el punto o con el multipolígono, en este caso. Fíjense, es un ejemplo, se ve súper largo, pero la parte más difícil es esta. Y les quiero contar lo que uno puede llegar a hacer. Esto es un ejemplo un poco difícil, pero me van a seguir. Googleé centros de salud en Chile. Googleé centros de salud en Chile. Descargué el primer repositorio del Ministerio de Salud. Acá está. Ahí lo estoy cargando, lo subí acá. Y esta data que ustedes pueden descargar, establecimiento de estrategias, viene el código del establecimiento, un montón de información, el nombre, y viene la latitud y la longitud. Viene la latitud y la longitud del centro de salud. Eso, para nosotros, buena noticia. Aquí hago un poquito de arreglos. Déjenme agrandar un poquito la pantalla. Aquí hago un poquito de arreglos. Por ejemplo, me quedo solo con los de la región metropolitana, por un tema de simplicidad, el código de región. Me voy a quedar solo con 3 columnas, que es el nombre, la latitud y la longitud. Le voy a cambiar a nombres más sencillos, nombre, longitud y latitud.
Voy a transformar en numérico porque venía en string, y eso puede ser un problema a priori. Voy a eliminar los que no tenían latitud y longitud y voy a mirar. Es decir, me quedo con esta tablita. Así se llama el centro, su longitud, su latitud. Esto tal vez es una data que nosotros podemos tener en una investigación, en nuestra empresa, los clientes, los locales, etc. ¿Cómo puedo graficar estos puntitos en el mapa? Primero, mi capita de fondo. Ese es nuestro primero, ¿cierto? Donde estamos centrados, un cierto zoom, y voy a usar ahora otra herramienta de Folium, que es el Circle Marker, que es para marcar un puntito. En vez de marcarlo como un icono, lo voy a marcar como un circulito. Me va a pedir la locación, yo le digo, mira, voy a usar el primero nomás. Ándate al primero y toma la latitud, ándate al primero y toma la longitud. Puedo hacer un pop-up para que si yo hago clic me diga algo, en este caso ándate el nombre, y todo esto añádete a mapita. ¿Cómo se va a ver esto? Vamos a bajar. Ahí está, el circulito. Pirip, pirip. Si hago el clic, me va a decir es price, que es justamente la primera línea. Y con eso dibujé uno. Solo uno. ¿Qué pasa si esto lo dejo en un apply o en un for? Hago mi mapita, lo voy a hacer con un apply a el data frame de centros. Y hago lo mismo. Aquí le puse ya más color porque ya sabemos más cosas. Entonces, hago un folio, un circle marker, toma la latitud y la longitud de row, porque estoy haciendo una función lambda, anda el pop-up también del row nombre, y ahora rellénalo de celeste, ponle un cierto porcentaje, que el borde sea azul, añádete al mapita. Y el axis 1, que es para que lo haga para cada fila dentro del apply, ¿cierto? Eso es parte de herramientas inteligentes que tiene Python. ¿Cómo queda esto? Se demora muy poquito. Y ahí están todos los centros de salud de la región metropolitana que descargué. A ver si me alejo un poco más. Todos los centros de salud. Está buena. Si me acerco un poquito más, ahí está el pop-up, el COSAM de Cerrillo, el Consultorio Escuela de Formación de Policía Carabineros de Chile, aquí está el Hospital Clínico Instituto de Seguridad del Trabajo de Santiago, no sé, bueno, ahí están todos. Si voy por acá, está Observatorio, mira, Starbucks, ahí está, la Clínica Psiquiátrica Crecer, bueno, hay de todo. Centro Odontológico 1. Un montón de posiciones en el mapa. Bien. Algo que puede ser muy útil, y de lo que se trata este último ejemplo, es, bueno, si estamos hablando de polígono, ¿a qué polígono pertenecen estos puntos? Yo tengo el mundo de los polígonos, lo cargué al principio. ¿Cómo puedo hacer un join ahora? Primero, voy a preparar mi información para que ese join tenga sentido. Voy a crear un objeto, GCentroRM, que es un GeoPandas. La data es de los centros. Le voy a dar un formato. Esto es un formato que existe en varios. El 4326 es uno de los clásicos, pero es el formato en el que se va a tomar la geometría y que es el número asociado a latitud y longitud, ¿ya? Para que tengan el mismo, estén como en la misma frecuencia. Y en Geometry, fíjense que el centros RM, se los muestro de nuevo rapidito, el centro RM, ahí está, no tenía un Geometry, entonces tengo que crearlo. ¿Cómo lo voy a crear? Con Shapely, que era la tercera librería que les mencionaba. Shapely, Geometry, Point. Hazte un punto, y aquí le digo, mira, y recorre centros con longitud, latitud, y créate el punto. Con eso tengo mi primer objeto GeoPandas de puntos. Y el de comuna, ustedes ya lo conocen, ahora ya no necesito la región, pues ya, de hecho aquí ni siquiera voy a filtrar. Voy a tener todas las comunas de Chile, porque él va a ir a encontrar solo las de la región metropolitana por la posición de estos puntos. Y aquí mi Geometry, sí, se llama Geometry, ya está creado. Entonces, solo les quiero mostrar cómo quedan estos objetos. Fíjate que el GCentros ahora tiene un nuevo comando que es geometría, perdón, una nueva columna. Ahí están los puntos, que es exactamente lo mismo que viene heredado. Y el geocomunas lo redondea, por supuesto, porque, bueno, viene en otra forma. Y aquí está el geometría.
¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Voy a hacer un join, pero no es el merge clásico de pandas, donde tienen una columna en común. Aquí ya no tenemos eso. Y esto tal vez es lo más interesante que podemos hacer con esto. Voy a hacer el join de la forma tal que el primer objeto, que tiene un geometry, con el segundo objeto, que también tiene un geometry, va a usar un within. Es decir, ¿qué objeto de acá, de su geometry, pertenece o se encuentra en el objeto de acá? Va a poder juntar. Como cada punto pertenece a cualquier otro a cualquier polígono del segundo objeto y lo va a unir. Esto tal vez es una de las principales cosas que vamos a encontrar en GeoPandas, que es la manipulación efectiva de los objetos. ¿Por qué? Porque como el objetivo de GeoPandas es poder hacer lo mismo que nosotros hacemos en Pandas, esto es una forma útil para manipular columnas geográficas. Ustedes dirán, ya, pero son un montón de puntos, son un montón de geometrías, a lo mejor esto no es tan obvio, se la puede igual. ¡Pum! Listo. Ya está. Y con eso ya vamos a poder ya vamos a poder avanzar un montón a poder decir, mira, el COSAM de Pirque, aquí está su latitud, su longitud, este es su punto. Fíjense que aquí tiene un montón de 1, 2, 3, 4, 6 decimales. Acá quedó con 5, está simplemente redondeado, pero la figura la tiene. No se asuste. Este es el índice asociado en el otro lado, porque obviamente se van a repetir, porque están todos estos en la misma comuna. ¿Por qué Mark trajo solo esto? Porque no va a pegar dos geometry. Como estamos usando el predicate within, vamos a poder explorar otros. Ahí se los dejo propuesto para que lo miren un poquito. Me voy a quedar solo con el geometry del primer data frame, el punto, y se va a traer la información al cual pertenecía el otro. Es decir, con esto yo puedo determinar que este centro, con esta latitud y longitud, pertenece a la comuna 13108. Es un join espacial en términos estadísticos. Potentísimo, potentísimo hacer ese join. Realmente cuando nosotros tenemos, por ejemplo, clientes y los queremos ubicar en el espacio, yo trabajo en una empresa donde nosotros sectorizamos, donde vamos a ir a hacer una oferta, perfecto, ¿y ese cliente a dónde pertenece? ¡Pum! Join. No, quedaste en un sector bueno, quedaste en un sector más o menos, en un sector malo. Entonces es muy potente. Fíjense que ahora yo puedo usar este objeto, puedo agrupar por la comuna, el código, y decir cuántos hay. Es decir, mira, en esta comuna, en la 13601 habían 59, en la 13602 hay 8, y esto, pues, mire, son los primeros. Pero ahora tengo un resumen de todas las comunas. ¿Qué tal si pegamos esta tabla con comunas, donde sí está el geometry? Centros DF. Y ahora tengo mi polígono, que es el que sí quiero graficar, y tengo una nueva columna para poner colores. Y esta columna es en base a un conteo. Ya no es como el índice de pobreza, que me lo entregaron automático. Este lo tuve que construir yo, que era algo de mi interés, que es contar cuántos puntos hay dentro de ese polígono. ¿Cómo cerramos esto? Graficándolo. Ahí están las 52 columnas. ¿Cómo lo vamos a graficar? Esta es la parte más compleja de esta clase. Es la parte más compleja. ¿Qué es? Primera capa, mapita. Segunda capa, el fondo. Voy a usar el Positron, que es como este gris más sencillo. Y he agregado todo esto que hasta ahora no he explicado. Y lo voy a explicar después de hacer este gráfico porque está asociado a la capa. A cómo ahora el usuario puede manipular las capas. Y aquí, ¿qué quiero hacer? Antes de explicar todo el código, voy a ejecutarlo porque quiero que vean el resultado. Voy a crear, antes de explicar esto, la coropleta, es decir, mi polígono con las comunas, y voy a hacer una paleta. Ustedes ya vieron cómo podemos hacer la paleta. Esta va a ser sencilla: rojo, amarillo, verde. Una narrativa de semáforo para hablar sobre cosas más grandes y cosas más chiquititas que puede ser familiar al usuario. Del 1 al 60, pensando en que hay más chiquitito o más grande, se la voy a aplicar a la cuenta.
Y por lo tanto esto es ya parecido a lo que hicimos antes. Es decir, una coropleta con colores donde ahora la variable es la cuenta, es decir, cuántos puntitos había. Hasta ahí es muy similar a lo anterior. Pero también voy a graficar los puntos con el mismo comando que hicimos antes. El circle marker, la latitud, la longitud, el pop-up lo voy a hacer azul. Aquí lo hice con un for, para que también vean que no solamente puedo hacer un apply, sino que también puedo recorrer el objeto. Los apply suelen ser un poco más eficientes que un for, sí. Y agregué una capa de control. Antes de explicar el código, veamos el resultado. Fíjense que tengo las coropletas y los puntitos, y las coropletas están basadas en esta paleta que es el total de centros médicos. Pero me apareció esta pequeña ventanita que dice comunas y centros. Y sí, ¿qué pasa si yo aprieto ahí? Se fue la capa. Y si aprieto ahí, se fue la capa. Es decir, lo que logramos es que toda la idea de mapas que hemos conversado hasta ahora está basada en capas. Tengo una capa que es el tiles, que es la capa de la imagen del mapa, y tengo una capa del polígono, y tengo una capa de colores, y tengo una capa de puntos, y todo lo que yo pueda añadir a un mapa es una capa. Todo, cuando hagan mapas de calor, cuando hagan posiciones, rutas que se vayan moviendo, eso se puede hacer en Folio. Un monito que vaya avanzando por una ruta, etcétera, todo eso va a ser una capa. Cuando nosotros añadimos el comando layer control, lo que le vamos a decir es, quiero controlar yo la capa. Y ahí ustedes la pueden controlar. Por ejemplo, voy a mirar solo los centros. Ahí están solo los centros. Voy a mirar ahora las comunas. Y se puso encima. Y fíjate que ahora yo saco el centro y lo vuelvo a poner, y ahora los centros están encima. Y saco las comunas y la vuelvo a poner, y ahora las comunas están encima. Y claro, porque funciona por capas. Y mira, ahí voy a sacar los centros, y ahí ya se ve mi cómic. Te dice, ¿por qué cómic? Y eso es solamente porque el way que la línea es muy gruesa, la pueden hacer más delgadita y ya se ahorra en el cómic. Y con eso yo puedo manejar. ¿Cuántas capas puedo tener? Un montón, un montón. Podemos hacer capas de... incluso los puntos pueden ir por capas. A lo mejor yo podría crear aquí, en vez de centros, puedo poner centros públicos y centros privados. Y voy a tener dos grupos de puntos. Y pueden tener colores distintos, etc. ¿Cómo lo hacemos eso? Y ahora sí explico este código de forma muy simple. Primero voy a crear un objeto completo de capas, que es el feature group. Le ponen un nombre para identificar figura. Y aquí en control vamos a poner false, es decir, yo no voy a controlar la figura completa, voy a controlar cada capa de la figura. Por eso aquí en el tile también lo tengo false, para yo no controlar la capa de fondo, que siempre sea la misma. Si lo ponemos en true, ¿qué va a pasar? Mira, solo ese cambio. Me va a aparecer ahí si quiero controlar o no controlar la capa de fondo. Si le pongo false, que era como estaba antes, no le doy la opción al usuario a que controle eso para que siempre tenga una capita. ¿Se fijan? Este es el objeto general. Voy a decir, mira, van a haber dos capas con el feature group subgroup. Una se va a llamar comuna y la otra se va a llamar centros. Voy a añadir estas dos capas y la figura al mapa. Entonces, esta es como una parte casi administrativa del gráfico. Aquí estoy creando solamente la parte conceptual. Voy a tener un grupo gigante, este grupo tiene dos subgrupos y todos pertenecen al mapa. Perfecto. Una vez que ya tengo eso, paso a lo que ya conocía. Hago mi coropleta, cambio los colores, actualizo la función de estilo y agrego eso acá, 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 acá. Esta función de coropleta no la agrego directamente al mapa, sino que la agrego a el grupo 1. Y lo mismo con los puntos, si se fijan, en vez de hacer un add to mapita, como lo vimos antes, ahora el add va a ir al grupo 2. Y así yo estoy diciendo qué es lo que se va para una capa y qué es lo que se va para la otra capa. Por lo tanto, en vez de usar el add to, vamos a usar el add child. Es decir, este grupo va a recibir la coropleta, este grupo va a recibir los puntos. Y con eso tengo dos grupos. Pueden crear muchas capas, pueden crear incluso capas que sean de una u otra forma dependientes, es decir,
O elijo uno o elijo el otro. No me da la opción de tener los dos habilitados. O los 10 habilitados, por ejemplo. O estos que son de capa y que los podemos ver todos. Lo que estamos viendo acá, de aquí, bueno, yo les comenté los 3 ejemplos. Ahí está. Y el tercer ejemplo que era los centros de salud. Lo que hicimos acá fue de una u otra forma, déjenme volver aquí entonces a Python. Fue de una u otra forma entender de que los polígonos son parte de una figura geométrica en el plano. Una figura geométrica compleja, súper compleja, porque tiene vértices. Esta parte es súper compleja de graficar. Para poder llegar a esto, yo tengo que crear una figura geométrica donde le voy diciendo cada cosa. Esa figura geométrica es la que recibe el nombre en el mundo del GeoPandas como geometría. Y que ya conversamos cuáles pueden ser. Esa figura uno les puede poner color, les puede poner profundidad. No hablamos mucho de la transparencia cuando queremos tomar el tema más liviano o cuando nos interesa algún punto y uso una profundidad más oscura. Tengo puntos, tengo líneas, etc. Todo funciona como capas, pero por sobre todo quedarnos con la idea de que el mapa lo que está haciendo es representar alguna cosa, como cualquier gráfico. El mapa hace eso, viene a representar alguna cosa. Puede representar cuántos centros de salud hay, puede representar algo más profundo, como lo que vimos antes, que era el nivel de pobreza. Y en cada uno yo voy a poder ir eligiendo alguna figura, como los polígonos, que son temas súper interesantes, que le pueden dar mucho valor a una empresa. En este caso usamos los polígonos de comuna, pueden usar los polígonos de regiones, pueden usar incluso polígonos chiquititos. Si ustedes googlean en el catálogo del Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Geografía Chilena, van a encontrar los polígonos de cada manzana de este país. Es decir, un polígono así de chiquitito, que lo van a poder usar, tiene la misma estructura SHP, también se lee así, también lo pueden pintar de colores, también pueden ver si un cliente pertenece o no pertenece a una comuna, etc. Y pueden darle una capa de profundidad con un poquito de historia. Cuando uno empieza a conocer los temas de narrativa, los temas de storytelling, que son propios de la visualización de datos, uno puede transformar un mapa a algo que puede ser mucho más interesante de abordar y que no solamente sea un mapa que van a encontrar en cualquier página web o antiguamente, como en estas cosas más cartográficas, sino que se transforme en un gráfico que va a entregar información para poder tomar alguna decisión. Finalmente, una frase que acuñé a mí, solamente no, la pensé en estos días, mientras preparaba esto. Los mapas son los primeros gráficos de nuestra humanidad y aún así siempre pueden ofrecer algo nuevo. Y esta frase, de una u otra forma, lo que quiere es motivar algo que es propio del storytelling, que es que siempre los gráficos nos van a invitar a hacer algo nuevo. Siempre. Ya lo pensó en el 1700, en el 1800, los padres de la visualización. Todos ellos pensaron fuera de la caja. Todos ellos se les ocurrió algo nuevo. Y con los mapas nos pasa que siempre estamos pensando algo nuevo. Los mapas siendo los primeros de la humanidad, los primeros gráficos, 6.000 años antes de Cristo, todavía tienen algo interesante que nosotros le podemos rescatar, transformar, crear y por lo tanto darle valor, pensar en alguien que lo va a utilizar y mejorar las decisiones con la información que tenemos disponible. Muchas gracias por su atención. Tenemos un espacio ahora de Sí, consulta. Alonso, muchas gracias por esa presentación. Te pido que saquemos la PPT para poder leer las preguntas. Tenemos varias preguntas acá, ya que fueron haciendo durante el transcurso de la exposición. Vamos con Bien. Cristina del Carmen Altamirano. Dice, buenas tardes, consulta, ¿qué diferencia hay entre cursos SIG y de visualización de datos? Me invierto un poco, que esta no es mi área, y me gustaría aprender a georreferenciar y visualizar datos. Ya. Oye, esto es una pregunta re interesante.
Lo que pasa es que, a ver, no es una pregunta tan sencilla, pero la voy a responder de una forma muy sencilla. Una cosa es poder profundizar en los sistemas de referencia, en los sistemas a lo mejor en el mundo satelital, temas más topográficos, todo un mundo que puede estar asociado a la parte más geográfica. Y otra cosa es poder determinar la información que quiero ilustrar a través de una herramienta geográfica. Por lo tanto, un curso de visualización lo que nos debería orientar es cómo yo muestro información en un mapa. Más que cómo del mapa yo rescato algo, que son un poco los cursos a lo mejor asociados a sistemas de referencia, un curso de visualización lo que va a hacer es tratar de mostrar la información a través de este tipo de herramientas. Y no solamente mostrar información a través del tipo de herramientas, sino que profundizar en narrativa, en distintas figuras geométricas, en este tema del storytelling, etcétera, que nos pueden ayudar a hacer como un tema estadístico dentro del mundo de los datos, justamente como una herramienta para poder visualizar. Esa es la principal diferencia. Por lo tanto, si es lo que te gustaría es referenciar y visualizar, es mejor un curso de visualización de datos. Si en realidad lo que quieres es rescatar información a partir de los mapas, ahí tal vez un curso sí puede funcionar más. Y no solo sí, hay un curso de geoanalítica que pueden ser muy interesantes. Tenemos a Cristian Herrera. Al enlistar las coordenadas de un polígono, ¿importa el orden para que la librería lo reconozca como polígono y no puntos arbitrariamente? Ya, eso también es una pregunta que lo entendemos cuando vamos a la idea de cómo es cada archivo. Los archivos SHP, gracias al SHX en principal, que es el ordenador, no tenemos ese problema. O sea, él no lee de forma arbitraria, sino que son súper ordenados. Cuando tenemos ese tipo de archivos, son súper ordenados. Cuando nosotros queremos crear un polígono, ahí tenemos que ser muy ordenados. Y ahí importa mucho el orden. De la forma, si se pone primero la longitud y después la latitud, hay que da lo mismo el orden de las coordenadas, porque principalmente Shapley puede optimizar para que no queden las líneas como cruzadas, como una estrella dibujada a mano alzada, sino que quede el borde de la estrella. Tiene la opción de respetar el orden o optimizarlo para que quede la figura completa. Esas opciones las entrega y es súper interesante también profundizar porque hay polígonos donde sí me interesa esa línea en el centro y hay otros donde usualmente importa el relleno solamente. Tenemos una pregunta de Victoria Patiño. Alonso, dado todo tu conocimiento de lo que ofrece el Banco de Datos Geoespaciales en Chile, ¿sabrás si las direcciones de Chile georreferenciadas son de acceso público? Las direcciones. Pucha, no sé si entiendo mucho la pregunta. A ver, yo he trabajado con los datos geoespaciales desde lo más grande hasta lo más chiquitito. En las comunas están muy, muy bien creadas, al menos en la parte urbana. Y en la parte rural, más que manzanas, se habla de localidades, también están muy bien creadas, son súper milimétricas. Tal vez uno de los objetos que más se usan son las zonas censales y las localidades, que es como un conjunto de manzanitas, que optimizan la cantidad de habitantes y realmente tienen un súper buen estándar. A lo mejor no son tan conocidas para los que nos dedicamos a tal vez al área de análisis de datos, pero son súper buenas, súper buenas. Por lo tanto, yo he tenido súper buena experiencia. Ahora, en cuanto a las direcciones, va a depender de dirección de qué. No sé, en cuanto a la georreferencia y latitud y longitud, están súper bien. ¿Cómo evaluar una dirección en latitud y longitud? Esa es una pregunta que tal vez un poco más complicada y va a depender de qué es lo que se quiere direccionar, a ver si eso podemos responderlo bien o no. Ronald Rocco nos pregunta, ¿qué es mejor o eficiente para representar los datos? ¿Tenerlos en SHP, GDB o GeoJSON? Otro tipo. Súper buena pregunta. Para almacenar el SHP, para almacenar geometría, es tal vez la mejor alternativa. Uno, porque es un lenguaje un poco más universal. No es un lenguaje propio solo de Python. De hecho, no es de Python. Nosotros en Python nos aprovechamos de ese lenguaje para poder extraer la información. Se compacta muy bien, es muy fácil de manipular, por lo tanto, eso sería lo mejor. JSON hace que las cosas sean más eficientes
es mucho más eficiente, por ejemplo, que un Excel, un CSV para guardar grandes volúmenes, es mucho más eficiente. Pero en el caso de la geometría, tal vez dentro de Python, cuando ya estamos trabajando y manipulando, los GeoJSON o los GeoPandas son más eficientes. En particular el GeoJSON es mucho más eficiente. Pero el GeoPanda, cuando tenemos... Es difícil que tengamos, no sé, millones de polígonos. Es un poco complejo. Pero si lo llegáramos a tener, un GeoJSON sería más eficiente. Perfecto. Hay muchos agradecimientos, Alonso. Muy buena la presentación, dicen por acá. Súper. Muy práctica. Vamos a buscar una pregunta acá. Dice acá, ¿qué ventajas tiene sobre las posibilidades de RStudio con Shape o JSON? Yo no sé quién hizo esta pregunta, pero Carlos González, Carlos González. es un disparo al Desarrollo. corazón, porque esta clase la hicimos en Python, pero yo soy un enamorado de R. Entonces me hiciste una pregunta difícil. A ver, existe una rivalidad ridícula entre Python y R, siendo los dos muy buenos lenguajes, súper complementarios por lo demás. En el mundo de la geometría espacial, en R se usan otras librerías que también están basadas en el mismo origen. De hecho, en R directamente se llama Laflet. Acá se llama Folium, pero Folium viene de Laflet, que es una librería JS. La manipulación es súper similar, súper similar. Pero R tiene una ventaja en cuanto a los puntos, en cuanto a la manipulación de puntos. Que Python, o sea, digo una ventaja bien entre comillas, porque R lo que hace es que simplifica cuando uno tiene millones de puntos y usa la idea del multipunto, mucho más sencilla. Pero Python tiene otra ventaja, que es que puede manipular esos grandes volúmenes de información de una forma más eficiente que R. A R le cuesta como mover toda la información, pero cuando ya la mueve, hace una visualización muy rápida con poca línea de código. En Python hay que trabajar un poco más porque tiene mucha más intuición del tema del lenguaje HTML, que cuando vimos nosotros las funciones de estilo, etc. Pero mover esa información para Python no es ni un problema. Entonces, claro, un poquito más de línea de código, pero estamos preparados para cualquier problema. En R podríamos a veces tener algunas trancas con algunos volúmenes. Y en cuanto a la visualización final, así como en R podemos usar Shiny para visualizar, que creo que fue lo que consultaron, Python también tiene un Shiny que está heredado. Se puede hacer. Y estos mapas que nosotros vemos no tienen nada que ver con Shiny en realidad. La visualización que yo les mostré es propio de la librería y es una visualización HTML. Y esa visualización la comparte tanto Python como R. Así que llegamos al mismo camino por cualquiera de los dos lenguajes. Perfecto. Tengo una pregunta de Alejandra Silva y habla un poco más, dice ella, de una pregunta de infraestructura. ¿Cuánto memoria RAM aproximadamente necesito para visualizar el nivel de comuna? ¿Una sola información? Ya, es una pregunta, la Alejandra, eh, saludos. La verdad es que se requiere poca información, o sea, se requiere poca RAM para visualizar polígonos. ¿Por qué? Porque el polígono, claro, el objeto es complejo, el objeto es súper complejo. Si uno hace un doble clic a esa celda, puede ser un objeto gigante. Cuando digo gigante, pueden ser miles de líneas para poder hacer una figura. Pero es miles de líneas de texto. Por lo tanto, no necesitamos algo tan complejo. Y la visualización, como se hace en un ambiente HTML, también requiere menos procesamiento. Claro, obviamente el hacerlo dinámico, que tú puedas hacer el zoom y todo eso, a veces puede generar un poquito de complicaciones, pero ante la experiencia que yo he tenido con computadores un poco más básicos, nunca hemos tenido problemas y dentro de algún Docker o un contenedor con RAM muy chiquitita hemos hecho todas las comunas y las manzanas. Por lo tanto, no sé cuál sería el mínimo, pero no he observado nunca algún problema y he estado en ambientes feos.
Sin embargo, por otro lado, como la mayoría de estas cosas hoy día uno las puede hacer en la nube, eso tampoco sería una restricción. ¿Cuándo sí puede haber un problema? ¿Cuándo sí puede haber un problema? Que tampoco es un problema de RAM, es si nosotros queremos guardar este mapa con todos los detalles posibles. Todo esto lo podemos exportar en HTML. Ese HTML sí puede ser muy pesado. O sea, yo he visto HTML de medio giga, un puro gráfico. Porque claro, va a tener un montón de figuras asociadas y muchas capas que lo pueden hacer más complejo. Pero aún así no he tenido problema tampoco en abrirlo, entonces no sabría decir cuánto sería como el deseable. Perfecto. Mira, tengo una pregunta de Emilio Barriga, que dice, ¿de qué forma se puede trabajar con data espacial cuando hablamos de la región de Magallanes, donde es un polipolígono lleno de islas? Ya, eso es un poco lo que yo les decía al principio. En el caso de Magallanes, tenemos un multipolígono y no tiene ni un solo problema. Es decir, lo que nos permite los Geodata Frame, y en particular Folium, perdón, en particular Shapely, es entender que esa unión de islas es un puro polígono. No es que tiene que juntar todo y mete el mar, no es que sea un gran cuadrado donde el mar sea parte del polígono. Cada pedacito es un polígono y que la unión hace un multipolígono y se puede manipular de forma muy normal. Si yo le pido rojo, todos van a ser rojos, o sea, todos pertenecen a la misma celda. Es tal vez de las mejores cosas que tiene Shapely, los multipolígonos. No hay ni un problema. Perfecto. Estoy buscando acá, por tiempo no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas, pero Sí, espero que son vamos con, muchísimas. sí, de hecho, con una última pregunta. eh, Anónimo. Charla demasiado práctica, súper bien. Una pregunta para un reporte en Power BI que incluya mapas. ¿Qué complementos se recomiendan? Ya. Tal vez no es parte de los alcances un poco de la charla, pero a ver, estas cosas se pueden hacer en Power BI, en Tableau, en Looker Studio, Click. Uno podría hacer. Sin embargo, eh, no todos los visualizadores son tan fuertes en el tema de los mapas todavía. ¿Por qué? Porque tiene muchas capas de información. Los visualizadores gastan mucha RAM en mostrar todos los cuadritos, etcétera, que hay algunos incluso que son limitados. Hay algunos que uno puede mostrar hasta 30.000 puntos, hay otro que puede mostrar una cierta cantidad de polígonos, y si uno hace un zoom, se aleja, también puede tener complejidades. Y en el caso de Power BI, es uno de los buenos visualizadores para el tema de mapas. Sin embargo, ninguno de ellos va a hacer lo que se puede hacer en Python OR, porque Python OR disminuye en toda la necesidad de mostrar cosas al ser puro código, y le ponen todo el power al resultado. No tienen que estar perdiendo la RAM en el clic, en la figura, etc. Por lo tanto, claro, para mí siempre primero Python R para visualizar este tipo de cosas. Y si los quisiéramos llevar a un visualizador, eh, hay algunos, yo no conozco todos los plugins que tienen, en realidad pues son muchos, pero ahí si tuviera que comentar o proponer algo, tal vez va a ser un poco redundante, pero en Power BI uno puede integrarlo a la extensión de Python. Y de repente sale más fácil, con un poco de experiencia, los mapas, hacerlo en Python y después llevarlo a Power BI. Creo que esa es una de las mejores alternativas. Y no solo con mapas, hay unos diagramas de flujo, e incluso unos diagramas de Sankey, pensado como en el tema de las redes, que también son mejores hacerlo en Python y después llevar con una extensión a Power BI. Y Tableau también tiene esa cualidad. Yo creo que eso sería como una recomendación. Otros plugins, existen varios, algunos más caros que otros. Recuerden que todas esas cosas, cada módulo en algunos casos son de pago. Pero el de Python yo creo que es valioso no solamente por eso, sino por las características que te puede dar. Excelente. A todos nuestros participantes que están conectados, les cuento que en los próximos días les vamos a hacer llegar
la grabación de este masterclass para que puedan, ¿cierto? Ahí visualizar de nuevo si es que se les quieren repasar algún tema y por supuesto mayor información de nuestro curso. Alonso, te doy las gracias por esta excelente presentación, una súper buena asistencia tuvimos a esta charla, así que te agradezco nuevamente, muchas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Súper. Muchas gracias a la escuela en general por esta instancia, a todos los asistentes y nos vemos en el curso de visualización, cuando quieran. Yes. ¿Te Que pasaste estés muy más? bien. Nos vemos. Claro.